Bueno, Dios les bendiga a todos, hermanos. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad en este día domingo 15 del mes de marzo de este año 2020. Así es que gracias al Señor por este tiempo. Bendiciones a cada uno de ustedes, a los amigos. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hasta allí. Gloria al Señor. No tiene, hermanos, ninguna alusión a lo que estamos viviendo, porque este sermón el Señor me lo dio hace como 15 días. Gloria al Señor. Le vamos a poner como tema, hermanos, hombre precavido vale por dos. Ese es el tema. Hombre precavido vale por dos. Yo no sé si usted se recuerda, pero a muchos de nosotros nos crecimos recibiendo algunos consejos como este. Hombre precavido vale por dos. O aquel que dice es más barato prevenir que lamentar. Más de alguna vez se nos dijo, hermanos, algún consejo de esta manera, y los que en realidad pusieron en práctica esos consejos les fue bien, pero los que no los pusieron en práctica, lastimosamente les fue mal. Fíjese que Jesús pone sobre aviso a sus discípulos, los previene de algunas cosas que ellos tendrían que pasar, y el Señor les hace un previo aviso para que no se sorprendieran cuando ellos pasaran por esas circunstancias. Por ejemplo, el Señor les dice, esto en el Evangelio de Juan, capítulo 15, Jesús les dice: si el mundo los odia, no se alarmen. El mundo a mí me odió primero. El Señor como que pone sobre aviso a los discípulos y les dice: si el mundo los persigue, no se preocupen, no se alarmen, no se sorprendan. El mundo me persiguió a mí primero. Si el mundo no los recibe, no se alarmen, no se asusten por eso. El mundo tampoco a mí me recibió. Entonces, hermano, el Señor como que nos avisa a través de su palabra, y hoy a nosotros, a que no nos sorprendamos de nada de lo que pueda pasar, puesto que el Señor, hermanos, ya lo ha puesto sobre aviso en su palabra todas las cosas. Este versículo que hemos leído nos muestra la actitud de dos tipos de personas: el simple y el avisado. El avisado, el único costo que tiene es de ver y esconderse, dice el versículo. Mas sin embargo, el simple deja que el daño lo alcance y le sale demasiado de caro. Es decir que como hijos de Dios necesitamos adelantarnos al peligro y tomar precauciones en nuestras vidas, porque es inevitable enfrentar problemas a lo largo de nuestra existencia. Eso es inevitable. Es decir, que por el hecho de que usted y yo seamos cristianos, no quiere decir que seamos inmunes a todo lo que pueda suceder.
Solamente la confianza nuestra es en el Señor. Pero necesitamos adelantarnos al peligro de muchas cosas, hermanos, que pueden suceder. Planificar todas las cosas en nuestra vida, esto es de prudentes y tiene a la larga un costo muy bajo. Los hermanos o la gente que tiene vehículos, cuando el dueño de un vehículo es prevenido, es avisado o es entendido, cualquier falla que tiene su vehículo va y la arregla inmediatamente. Un pequeño ruido, el motorista, el que conduce, ese vehículo viene a ser como parte de su cuerpo. Él se sienta ahí, hermano, donde va el piloto, va manejando, y él puede sentir el problema de un vehículo. Entonces, él va inmediatamente y soluciona ese problema. El precavido no deja que el vehículo, hermano, se arruine de una cosa y lo deja así. A los días se arruina de otra y lo deja así. El precavido no hace eso. Cualquier situación adversa o de problema que hay en su motor, en su vehículo, él va y lo soluciona, porque es un hombre precavido. Pero aquel que no se previene, se le arruina una cosa y así lo deja. A los días se arruina otra, a tal grado que cuando vino a acordar le dio el porrazo y se fundió. Qué barato le hubiera salido si hubiera ido arreglando cada cosita mínima de las situaciones que estaban pasando en su carro. Al final le salió demasiado de caro porque se fundió el motor y hoy casi que ya no tiene remedio. Pero si hubiese sido precavido, cuán barato le hubiera salido darle mantenimiento a aquel vehículo. Hay muchas acciones en nuestra vida en las cuales nosotros, hermanos, debemos de ser precavidos. Muchas acciones que deben de ser preventivas en nuestra vida y no esperar que se compliquen, para que no al final tenga un costo demasiado alto. En algunas cosas nosotros tenemos que ser precavidos, tenemos que ser avisados. Pues el Señor ya nos dio previo aviso de las cosas, hermano, que pueden suceder en nuestra vida. Ahora bien, veamos por medio de esta palabra algunas medidas preventivas que podemos nosotros poner en práctica a lo largo de nuestra vida, para que al final, hermano, no nos salga caro algunas cosas. Número 1. En primer lugar, hermanos, es necesario hablar para evitar malos entendidos. Cuando una persona es precavida, ha solucionado la mitad del problema que se le avecina. Cuando una persona previene, él ya sabe, entiende que va a pasar un fracaso y es precavido y se prepara, ha solucionado la mitad del problema que viene por encima. Entonces dije, número 1, hermanos, esta es una medida preventiva en nosotros: hablar para evitar malos entendidos. Génesis capítulo 21, versículo 25, dice la palabra del Señor: y Abraham le llamó la atención a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Poco tiempo después que Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Abraham llegó a una ciudad llamada Gerar. El rey, hermanos, de aquella ciudad se llamaba Abimelech. Este Abimelech, hermanos, se hizo a la postre muy amigo de Abraham, después de que usted conoce la historia, que casi lo deja sin esposa. Abimelech sabía, hermanos, quién era Abraham.
Abimelech sabía que Abraham tenía un amigo, no cualquiera, pues el mismo Dios nos dice que Abraham era su amigo. Entonces este Abimelech sabía que Abraham era un hombre muy prudente y que conocía a Abimelech que Abraham era un hombre que era prosperado en todo porque estaba mano a mano con su Dios. Entonces este Abimelech quería conservar esta amistad. Dice otro adagio por ahí, hermanos, que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Entonces, hermanos, Abimelech sabía quién era Abraham y dijo: yo no voy a perder la amistad de este hombre. Este hombre tiene el poder de Dios en él y hasta yo puedo alcanzar la bendición por medio de este hombre. Entonces él, hermanos, Abimelech sabía que Abraham era un hombre bendecido por Dios y quiso, hermanos, conservar esa amistad. Pero había un problema en Abraham y no lo había dicho. Dice este versículo que leímos que Abraham tenía una dificultad que le andaba dentro de su ser. Y es que los criados, los siervos de Abimelech, se habían tomado un pozo que Abraham había construido. Y en una de esas tantas conversaciones, Abraham, para evitar malos entendidos, tuvo que decirle a Abimelech lo que pasaba. El pozo había sido construido por Abraham. Dice, hermanos, el versículo que leímos: y Abraham le llamó la atención a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Abraham platicaba mucho con Abimelech, eran amigos, pero andaba algo dentro de su vida que no lo dejaba tranquilo y era necesario hablarlo. Entonces Abraham le dice, hermanos, le llamó la atención y le dice a Abimelech: ese pozo que están ocupando, yo lo construí, es mío, y tus criados lo han tomado posesión de él. Si usted lee más adelante, Abimelech le dice: Abraham, yo no lo sabía, ¿por qué no lo habías dicho antes? Hace tiempo se te hubiera devuelto. Es decir, hermanos, que esta es una medida preventiva en nosotros: hablar para evitar malos entendidos. Es necesario, hermanos, de que pues muchas veces nosotros quizás hablamos, conversamos, hacemos amistad con alguien, pero hay algo dentro de nosotros que no nos deja tranquilo y no lo hablamos. Y eso acarrea problemas a la postre. Gloria al Señor. Hay situaciones que las acciones de nuestro prójimo nos es molesto. Quizás nos ofende y es mucho mejor con sabiduría hablarlas y arreglarlas que esperar que se compliquen y nos causen pérdidas. En la familia vale la pena hablar las cosas que nos molestan y no esperar que el corazón se llene de rencor. Quizás hayan cosas en la familia, hermanos, que nos molestan y preferimos andar con aquella inquietud dentro de nosotros solo por no hablar, solo por no decir, por no expresar y decir: mire, esto a mí no me parece. Pudiera ser que las demás personas nos vean que andamos tranquilos. Abimelech no sabía lo que le estaba pasando a Abraham. Abraham andaba eso dentro de su ser y Abimelech no lo sabía. Si lo hubieses dicho antes, hace rato hubiéramos arreglado este problema. Entonces, mis hermanos, en la familia vale la pena hablar las cosas que nos molestan. Efesios capítulo 4, verso 26, dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no dure todo el día ese enojo.
Es más fácil, hermanos, hablar, tomarse el tiempo y expresar nuestras molestias, a que dejarlos pasar y luego en la familia haya quizás un divorcio o una desintegración familiar solo por el hecho de no hablar de aquellas cosas que nos incomodan. Nosotros no tenemos que tomar actitudes equivocadas solamente por evitar un breve conflicto que puede ser el remedio para un problema mayor. No hablar es una actitud equivocada. No corregir es una actitud equivocada. Mire, muchos dicen, esto es cuando una pareja recién inicia, hermanos, y empieza una larga historia. Algunos dicen que si la muchacha no puede cocinar y viene y le pone el huevo todo medio frito, dice que está bien que el esposo le diga: qué bueno te quedó, mi amor, aunque esté crudo. Esa es una actitud equivocada. Porque en este caso el que puede tiene que decirle con sabiduría: te voy a enseñar cómo se hace. Si no, se va a quedar toda la vida haciendo el huevo crudo. Y si lo puso que a barrer al caballero y le dejó todo medio lambido el suelo, no le va a decir: mi amor, qué bien barriste. No, debe decirle: te voy a enseñar cómo se hace. Está viendo que hay cosas que las tomamos bien equivocadas. Entonces, el hecho de no hablar es una actitud equivocada. Porque no vaya a ser que la otra persona no sepa el gran problema que usted o yo ande por dentro. Muchas veces los demás no saben lo que nosotros andamos por dentro. Y es necesario hablarlo y decirle: mire, fíjate que esto y esto está pasando. Arreglemos esta dificultad. Es mejor eso a no cargar con ese yugo, con ese pensamiento y con esa carga dentro de nosotros. Entonces, es mejor hablar, hermanos. Muchas veces las personas callan solo por no generar un breve conflicto que al final puede ser la solución para un problema mayor. Proverbios capítulo 29, verso 17, dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Es decir, que el que corrige a su hijo, este vivirá tranquilo, porque sabe que ha hecho su parte, ha hecho su labor. Entonces, mis hermanos, como cristianos, esta es una medida preventiva. Hablar para evitar malos entendidos. Es necesario hablar. Fíjese que Abraham o Abimelech no sabía lo que Abraham andaba en su corazón. Abraham sabía que ese pozo él lo había construido, que le pertenecía y que los siervos de Abimelech lo habían tomado. Pero dijo Abraham: yo no voy a cargar con esto toda la vida, tengo que decírselo. Y bien lo hizo con decirle. Hablar para evitar malos entendidos. Bendito sea el Señor. Dije que la persona que es precavida ha superado la mitad del problema que se le avecina. Número 2. Como una segunda medida preventiva, obrar preventivamente en nuestra salud. Obrar preventivamente en nuestra salud. Eclesiastés capítulo 2, versículo 24 y 25 nos dice de la siguiente manera: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto, dijo el proverbista, que esto
es de la mano de Dios. Porque ¿quién, dice, comerá y quién se cuidará mejor que yo? Es decir, que esto es de Dios. Dice que el que trabaja, hermanos, que disfrute de su trabajo, porque esto es de Dios. Ahora bien, dice el siguiente versículo: ¿y quién se cuidará mejor que yo? ¿Quién lo va a cuidar a usted mejor que usted, hombre? ¿Quién se va a cuidar mejor que usted, según dice el versículo? Entonces, hermano, debemos de, como una medida preventiva, obrar preventivamente en nuestra salud. Porque hay personas, hermano, que no se cuidan. Por estar tan afanados en el trabajo, no comen. Y después dicen: ay, que tengo gastritis. El propósito de Dios no es que estemos enfermos. Y muchas veces nos han sucedido cosas, hermano, por no cuidarnos. Por no cuidarnos. Porque hay personas, dije, hermano, que por estar tan afanados en sus labores, hermanos, como algo natural, pues llegó la necesidad de comer, y por estar ocupado no come. Está descuidando su salud y al final le va a salir más caro. Y algo otros comen de además. El versículo dice: ¿quién se va a cuidar mejor que yo? Es decir, ¿quién tiene, hermanos, el control mejor que cada uno de nosotros en cuanto a nuestra salud? Veamos esta realidad, hermanos. Esta es la manera de pregunta. Una persona enferma ¿estará preocupada por sus metas que un día se formuló? No. Una persona enferma ¿estará preocupada por su familia? Tampoco. Una persona enferma está preocupada por ver de qué forma se sana. Su prioridad es ver de qué manera llega la salud a su cuerpo. No le importan los proyectos, las metas, la familia. Es lo que quiere y está enfocada en su salud. No está pensando en otra cosa. Es una realidad que vivimos. Tenemos que ser cuidadosos en nuestra salud. No desatendamos nuestro cuerpo. El Señor no quiere vernos enfermos, pero tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. Dice el versículo: ¿quién se cuida mejor que nosotros? Ay, hermano, qué caras salen las medicinas. Si la consulta, hermano, vale de $30 para arriba. Qué caros salen los exámenes. Qué cara sale una operación. Pero qué barato nos hubiese salido si hubiéramos tomado medidas preventivas en cuanto a nuestra salud. Tenemos que cuidar nuestra salud nosotros. Hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros provocamos las enfermedades por no cuidarnos. Mire cómo dice Romanos capítulo 13, versículo 13. En cuanto a cómo estamos, hermano, con nuestra glotonería. Dice: no andemos en glotonerías ni borracheras. La glotonería es comparada con la borrachera, según dice este versículo. Y nosotros no tenemos que caer, hermanos, en ese error. Todos los extremos son malos. Aquella persona que está muy afanada, preocupada por sus quehaceres y no come por estar en eso, tiene un problema. Pero aquella persona que come de además también tiene un problema. Y es un pecado. Porque muchas veces hay personas, hermano, que comen y no tienen hambre solo porque está la comida ahí, como si no va a haber un mañana. Ahora bien,
¿Cómo está nuestra salud en cuanto a las cosas que nosotros consumimos? Por ejemplo, ¿cómo está nuestra comida, hermanos, con la medida de sal que le ponemos? El exceso, hermanos, de la sal es malo para la salud. Es muy perjudicial. Según la Organización Mundial de la Salud, hermanos, esto se asocia a la hipertensión arterial, aumenta el riesgo de cardiopatías y de accidentes cerebrovasculares, es decir, un paro cardíaco por el exceso del consumo de la sal. ¿Y qué diremos, hermanos, con el exceso de consumo de las comidas picantes? ¿Qué sabor tiene el chile? Picante. El picante no es un sabor. Cuando el cuerpo está ingiriendo el chile, hermano, siente un dolor, se activan algunas de las células del cuerpo, se activan en forma de defensa porque un cuerpo extraño está llegando a su cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no siente una sensación de sabor, sino, hermano, de dolor. Pero nosotros estamos ahí, hermano, y a la larga eso nos va a afectar y nos va a salir más caro, hermano. Con solamente hubiéramos tomado medidas preventivas en nuestra salud, no estuviéramos en algunos problemas que tenemos hoy. Bendito sea Dios. ¿Y qué diremos con aquellas personas, hermanos, que han destruido su cuerpo con el alcohol? Dios no tiene la culpa de las cosas que nos suceden. Qué barato nos hubiese salido a nosotros si nos hubiéramos permanecido sin tomar bebidas alcohólicas en nuestra juventud. Hoy tenemos problemas serios. Muchos. Hay problemas serios por no haber tomado medidas preventivas en nuestra salud. Ahora bien, ¿Dios nos puede sanar? Claro que sí. Pero no es ese el propósito de Dios, que nosotros busquemos el mal. Tenemos que nosotros obrar preventivamente en nuestra salud. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Está bien quizás los jóvenes que desconocen muchas cosas en la vida, que toman en poco los consejos de los viejos. Pero ya, hermanos, cuando uno ya pasa de los 30 años para arriba, ya empiezan las dolencias en el cuerpo. Ya empiezan los dolores, y muchos de ellos a causa del desastre que tuvimos en nuestra juventud. Entonces nosotros tenemos que obrar preventivamente en cuanto a nuestra salud. Tiene que cuidarse, hermano, usted tiene que cuidarse. Mantener un equilibrio en todas las cosas que nosotros consumimos para poder sobrevivir. En tercer lugar, como una tercera medida preventiva, es que tenemos que aprender a decir que no en muchas cosas. Tenemos que aprender a decir que no. Proverbios capítulo 22, versículo 26 y 27, dice de la siguiente manera: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Y luego dice: si no tienes con qué pagar, hasta la cama te quitarán. Tenemos que aprender a decir que no en muchas cosas. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántas molestias? Si tan solo aprendiéramos a decir que no. Mira, hay 3 áreas en nuestra vida en las cuales debemos de aprender a decir que no. Pero un no, hermanos, firme. Un no contundente. Un no
bíblico. Mateo 5:37 dice: pero sea nuestro hablar sí, sí, o sea, no, no. Porque lo que es más de esto, dice, de mal procede. Entonces dije que hay tres cosas en nuestra área o en nuestra vida en las cuales debemos de decir que no: en la familia, en las finanzas y en el pecado. En la familia tenemos que aprender a decir que no. ¿En qué? Es más barato decirle a la muchachita: mira, usted no va a ir a ningún lado, a que a la larga venga con un embarazo. Sale más barato. Es que mire, mamá, fíjese que voy a salir. No, usted no, no y no. Tenemos que aprender a decir que no en muchas cosas en la familia. Pero dije un no contundente, un no bíblico. No un no que hoy va a decir que no y después va a decir que sí. No es no. Es más fácil decirle a nuestro hijo: usted no me sale, a que vaya a reconocerlo a una morgue. Sale más barato. Entonces en la familia hay cosas que tenemos que aprender a decir que no. Es más barato decir que no y no a nuestro hijo a tener que ir a recogerlo, hermanos, a medicina legal. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, dice la palabra de Dios, avergonzará a su madre. Es decir, que como padres, sí, hermanos, tenemos que tener paciencia quizás con nuestros hijos, pero nunca consentirlos en el exceso. Nosotros hoy, nuestra generación, estamos cometiendo ese error, porque muchos sobreprotegemos a nuestros hipotes. Muchas veces siempre, por lo menos todavía yo alcancé, cuando yo crecí, hermanos, que a mí me daban lo que necesitaba, no lo que yo quería. Y quizás algunos no les dieron ni lo que necesitaban, sino lo que se alcanzaba. Pero hoy no. Nosotros le damos a nuestros hijos todo lo que quieren. Y mire, nuestros hijos son bien inteligentes. Ellos ya nos conocen y se aprovechan de nosotros. Ponga atención con sus hijos, hermano. Los hijos se aprovechan de usted y de mí. ¿En qué sentido, hermano? Ellos están seguros que lo que le va a pedir usted se lo va a dar. ¿Que cómo va a hacer usted? Eso es a ver. En el tiempo anterior no era así, hermano. Las cosas eran diferentes, las cosas eran distintas. ¿Será que sería mejor la enseñanza de esa forma? Porque esa generación tenía ética, tenía valores. Y la generación que estamos creando hoy, no hay ética, no hay valores, no hay respeto, no hay nada. Y con título de universidad. Ya nosotros los viejos ya ni saludamos porque nos da pena que nos ignoren. Ya nadie saluda de los jóvenes. Caminan como si nada. Y los más mayores todavía saben más de eso, que han vivido más tiempo. Entonces, hermano, tal parece que no es bueno el consentir a nuestros hijos en todo, porque a la larga se van a convertir en hijos inútiles, que no van a poder sobresalir o defenderse cuando ya los viejos no estemos.
Dice el proverbio: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consciente se avergüenza a su madre. Ay, cuánta pena da, hermano, cuántos hijos denigrando a sus padres. No solo verbalmente, sino con sus hechos. Con sus hechos. Entonces, hermano, hay cosas en nuestra vida que en nuestra familia tenemos que aprender a decir que no. Que no. Antes a nuestros padres nosotros le decíamos: papá, mamá, fíjese que esto y esto y esto, y decía no, y no volvíamos a decir lo mismo. Ahora no. Sí, nuestros hijos nos dicen: fíjese que esto, y le decimos no, pero es que mire, mamá, fíjese que es que no es como usted piensa. Pues tenés razón. No es así, hermano. Entonces diga que sí de un solo. No perdamos el tiempo. Hay cosas en la familia que tenemos que aprender a decir que no. Y ese no nos puede ahorrar muchos problemas. Ese no los puede ahorrar catástrofes en la familia. Ese no nos puede convertir en personas con sabiduría y que a la postre podemos decir: valió la pena tomar esta medida preventiva. Esto es en la familia. Tenemos que aprender a decir que no en las finanzas. Eclesiastés capítulo 5, versículo 11, dice de la siguiente manera: cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Es decir, hermanos, que nosotros tenemos un gran mal. Y ese mal es que el que más gana, entre más gana, más gasta. ¿Y de qué le aprovecha? Dice aquí el versículo, si solamente ver los dólares que le llegaron y ya se fueron, y ganando más. ¿O no es cierto eso, hermanos? Que usted cuando gana más de lo normal le da ganas de gastar más. Padecemos de ese mal. Tenemos que decir no en nuestras finanzas, en algunas áreas de nuestras finanzas. Debemos de aprender a decir no a las deudas innecesarias, no a los gastos innecesarios en nuestra vida. Si alguien puede tener algo mejor que lo que tengo yo, bendito sea Dios. Yo no me voy a ir a jaranar para igualar lo que tiene. No se puede. Tenemos que aprender a decir que no en el área de las finanzas, en aquellas cosas que no son productivas. Dice este versículo: cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos nada más? Bendito sea el Señor. Lo otro, hermanos, en lo cual debemos de aprender a decir que no, es en cuanto al pecado. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 22, dice lo siguiente. Pablo, hablando a Timoteo, le dice: huye también de las pasiones juveniles. Huye también de las pasiones juveniles. Y no solo al joven Timoteo ni a los jóvenes de este tiempo, porque hay personas mayores que ya son mayores, pero tienen pasiones como si fueran jóvenes. Y dice: huye.
de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque sale más barato prevenir que lamentar. Es decir, que en cuanto a nosotros los hombres, es mejor decir que no en algunas cosas. Es mejor decir que no en algunas áreas de nuestra vida que nos pueden afectar. Es mejor decir que no llamemos o visitemos a aquella mujer que nos invita al pecado. Y aquí no tiene que tener sabiduría y el temor a Dios. Decir que no. Usted y yo sabemos muy bien dónde nosotros, hermanos, sabemos que podemos fallarle al Señor. No un no rotundo. Y en cuanto a la mujer también es mejor decir que no le llame o que no invite o que no se acerque a aquel hombre que posiblemente puede hacer que les haga caer de la obra del Señor. Es más fácil decir que no a tener una situación muy difícil en su vida, en la tendrá que perder su familia, sus hijos, su matrimonio y todo lo que ha construido. Le sale más barato decir que no. Y dice, huye de las pasiones. Huye de las pasiones. ¿Cuántas personas hoy en día se lamentan de los graves errores que cometieron en el pasado y que todavía les sigue afectando, pero ya es tarde? Ya no se puede hacer nada. Y en cuanto al término de la salvación, Dios nos trae a como estemos del mundo, nos saca, nos perdona, pero no está obligado a arreglar aquellas cosas que por nuestro error tenemos que cargarlas. Las consecuencias. Es decir, hermano, que las consecuencias siguen por los actos que nosotros cometemos. Aunque Dios haya perdonado nuestra vida, nuestra alma, pero nuestro pecado nos alcanza. El pecado nos alcanza. Entonces es mejor decir que no. Es mejor, usted, varón, es mejor que usted le digan o lo tilden de un cobarde a perder todo lo construido. Es mejor que nos digan, usted es un cobarde, vos sos aquí, vos sos allá. Eso sale barato a lo que puede pasar por un error gravísimo. ¿Cuántas personas han tomado errores tan feos, tan fuertes, y ya pasaron quizás más de 30 o 40 años y todavía sigue cargando con ese problema? Bien lo pudo haber evitado. Por eso, hermanos, nuestra sociedad de hoy en día, en un buen porcentaje, es familias disfuncionales. Porque quien paga las consecuencias de los actos tan feos de los padres son los hijos. Y tenemos que prever, tenemos que ser precavidos ante eso para que en nuestra familia, hermano, haya paz, haya armonía y no sea una familia disfuncional donde el día de mañana la muchachita esté esperando a alguien en una esquina y el varón ande todo pintarrajeado o dentro de una cárcel. Entonces, hermano, en esta área tenemos que decir que no como una medida preventiva de las cosas horrorosas que pueden pasar en el futuro. Bendito sea el Señor. Y en cuarto y último lugar, como una cuarta medida preventiva en nuestra vida, es, hermano, practicar la oración preventiva. Practicar la oración preventiva. Mateo 6:13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Los discípulos estaban con el maestro y ellos veían que Juan había enseñado a sus discípulos a orar.
Ellos se acercan a Jesús y le dicen: Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar así como Juan le enseñó a los suyos? ¿Y qué dijo el Señor? Vosotros diréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino y al Señor tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Hasta allí es una primera parte de oración, hermano, de algo de exaltar el nombre del Señor. Después vienen las peticiones y las necesidades básicas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a quienes nos deben. Y no nos metas en tentación, como una oración preventiva. Señor, no nos metas en tentación. No permitas, Señor, caer en la tentación. Es decir, la tentación siempre va a llegar a su vida. Eso es inevitable. Pero aquí, como una oración preventiva: Señor, que no vaya a caer en la tentación. Después, ¿para qué? Es antes. Es antes. Y dijo el Señor: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto es una oración, hermano, preventiva que el Señor nos enseña a través de su palabra. Entonces nosotros tenemos que aprender a practicar la oración preventiva. Es mejor orar por salud que por sanidad. Es mejor decirle al Señor: por favor, manténme con salud, pero haga su parte usted. Es mejor decirle al Señor: pues que mis riñoncitos siempre se mantengan nuevos, pero haga su parte. No eche chile, no eche alcohol, no eche todo a su cuerpo. Pero sale más barato decirle al Señor: manténme con salud, a tener que decirle: Señor, por favor, crea un órgano nuevo en mi cuerpo. La oración preventiva. Es mejor orar por mantener el empleo a que estar orando porque el Señor lo dé uno. Es mejor decirle: Señor, por favor, ayúdame a hacer mi trabajo de una manera eficiente, a que pueda conservar lo que tú me has dado, porque es más fácil. Aunque quizás sea duro, hermano, pero a medida nosotros vayamos entrando en petición y oración a Dios, aquellas cosas que se tornan duras las vamos a hacer fáciles, como hizo Dios con el pueblo de Israel cuando estaba sometido allá en Egipto, que les pusieron el doble o el triple de la tarea que tenían que hacer, pero Dios estaba con ellos y hacían más de lo que les decían que hicieran. Es mejor, mis estimados hermanos, orar por conservar y mantener el empleo que orar por conseguir uno. Es mejor orar para que nuestros hijos caminen en buenos pasos a tener que estar orando para que el Señor los saque de la cárcel. No es más fácil decirle al Señor: Señor, mantén mis hijos, por favor, íntegros, que no se aparten de tu camino. Es mejor a que estar diciendo: Señor, por favor, dale la oportunidad, que de esos 30 años que le dieron solo le den 5. Es más fácil. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros estamos acostumbrados a que nunca tomamos medidas preventivas y empezamos a correr cuando el problema ya es serio en nosotros. Tenemos que aprender, hermanos. Ya dije, hermano, que aquella persona que es precavida, con solo ser una persona precavida, ya superó el 50% del problema que viene encima sobre él. Bendito sea el Señor. Tenemos nosotros que ser preventivos en muchas áreas. Que el Señor nos ayude para siempre seguir adelante. Terminamos. Dije, es mejor hablar para evitar malos entendidos. 2,
Es mejor obrar preventivamente en nuestra salud. 3, es mejor aprender a decir que no en la familia, en las finanzas y en el pecado. 4, dije, es mejor practicar la oración preventiva, hermanos, a querer arreglar las cosas cuando ya es tarde. Definitivamente, el hombre precavido vale por 2. Amén.